Bienvenidos a este segundo día de viaje. Hoy te llevaré conmigo a conocer el páramo venezolano, específicamente el páramo trujillano. Un viaje que puso a prueba mi resistencia, pero al final mis ganas de conocer el mundo le ganaron al cansancio. 5 de la mañana ya por aquí despertando. Muy buenos días, mi gente. Vamos con el primer café de hoy. Muchísimas gracias. Consiéntame. Aquí todos esperandito. Ya por ahí comimos algo. A las 6 de la mañana en punto abren las puertas de la iglesia. La luna llena. Plaza Bolívar de Boconó. Aquí vamos. Llegaron a buscarnos. Aquí vinimos a comernos estos pastelitos divinos. No, aquí se llama Dicta Morreal. Ay, espectacular. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo el pastelito? Bueno, desde el 2011 más o menos. Son muy sabrosos, de verdad que este de carne está brutal. Miren. El guiso también lo hacemos muy bueno, pero... Yo quería el de guiso, pero bueno, mi gente, llegó el transporte. Eso, Mariu. Aquí. Cale. Yo subí así de rápido, no fue que le metí velocidad al video. Jamás había viajado de esta forma. Debo admitir que moría de miedo, pero la belleza de Trujillo me tenía embelesada. Esos puentes para atravesar el río Burate, un amanecer espectacular acompañado de unas montañas majestuosas y muchísima emoción durante el trayecto. El grupo se iba conociendo, pasamos por varios caseríos hermosos y pasamos por el balneario del río Burate. Dicen que los fines de semana se vuelve como una playa. Me armé de valor y me paré. Al principio me pareció un deporte extremo. Después, amé la brisa fría y las vistas de todo Trujillo, no las olvidaré jamás. Bienvenidos a Niquitao. Sí. Parque Nacional Ramal de Caldera. Ah, el monumento de Niquitao. La Plaza Bolívar de Niquitao se encuentra a unos 1980 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 16 grados. Su iglesia se llama San Bernabé y es hermosa. Niquitao, un pueblo detenido en el tiempo, se siente como estar en una Venezuela de hace 400 años. Me quedé con las ganas de conocer la teta de Niquitao y la cascada Las Pailas. Una excusa para volver. Un pueblito mágico que se conserva con su arquitectura colonial, por lo que en 1996 fue declarado bien de interés cultural. Bello, de verdad que pueblito tan hermoso. Porque es una laguna encantada. No. En los años 1800, no le puedo decir el pico, en los años 1800 esa laguna se empezó a llover, y el cura de la iglesia llevó como ofrenda 3 cruces de oro y se las colocó a la laguna y dejó de llover. Wow. Según las cruces de oro están allá dentro de esa laguna. ¿Quién se ofrece? Los veo. Con ese frío. Y antes la carretera original era por ahí. Por ahí esa laguna. Este es el nuevo anexo porque la laguna se comió la carretera original. No guardabos. Esa es la invitación. Ellos son los que cuidan los cuerpos de agua, los espejos de agua, el bosque, la fauna. Ellos se molestan si uno hace mucha bulla, escándalo, la basura, cosas indebidas a la naturaleza. Y entonces empieza a llover fuertemente. Se te obligan como de salir del lugar. Bueno, pero cuando llego aquí me encuentran las leyendas de los momoy y estaba un poco así como inquieto. Y subo hacia las pailas de Niquitao y el poblado de Niquitao me decía, no suba solo. Cuando un día subiendo regreso, yo presiento que atrás mío viene algo. Y después escucho unos cantos, como indígenas. Y empiezan a lanzar piedritas. Piedras. Entonces, porque yo agarré unas piñuelas. Del pino para llevarle a mi mamá. Y empieza a llover. Pero en el ambiente olía como a manzanilla, menta, olía así. Y yo así, que cuando llego ahí en la plaza de Niquitao había los briseños que vendían artesanía. Era como un centro comercial y vendían muchas artesanías. Cuando llego ahí y les cuento, me dice, usted quedó encantado. Trae los momoy. Y yo, no me diga eso. Sí. Ay, Dios. Le digo, yo cargo unas piñuelas, sáquele y las deja en la plaza. Efectivamente, saqué las piñuelas, las dejé en la plaza, se quedó la lluvia aquí. Es una ruta en
Boconó, de las tardes que salimos a trotar nosotros, pues ahí también andaba solo yo. La Corojó, que a la negra también, a la negra le pasó algo también ahí, en la Corojó. Yo voy pasando y escucho un chiflido, pero un chiflido muy bonito. Cuando miro hacia el San Juan así lo veo sentado, con un palito dándole al agua. Ahí sí lo vi, pero en vivo, en HD. Con su barba, su sombrero de tejido de paja. Yo quiero ver uno. Y yo dije, Yo quiero ver uno, no lo quiero ver. bueno, yo le ¿Se cuento. lo pueden llevar? Llegamos al viaducto agrícola Batalla de Niquitao, también conocido como Puente de Niquitao. Es el puente más alto de Venezuela, con 98.6 metros de alto y 90 metros de largo, el lugar favorito de los lugareños para pasar el rato en las tardes-noches. El estado Trujillo tiene un gran movimiento agrícola, producen café, cambur, caña de azúcar, maíz, papa, zanahoria, plátano, remolacha, yuca, champiñones y produce el 87% de las fresas de consumo nacional. A la Batalla de Niquitao, ¿no? ¿Para dónde vamos nosotros? Para allá, para ese pico que se ve allá. Miren la ruta. Allá está. Ahí está la ruta. Bienvenidos a Las Mesitas, uno de los más desconocidos poblados trujillanos, rodeado por cordilleras descomunales, el monumento a la Teta de Niquitao y el gélido páramo Guirigay. Aquí comienza nuestro ascenso a un paraíso venezolano mágico que les quiero regalar. Está ubicada a 42 kilómetros de Boconó y tiene aproximadamente unos 5.000 habitantes. Bien, muchas gracias, amiguito. Gracias. Empanadas, pastelitos. Hola, buena. Buena. Pastelitos pequeños, sí, esos de puro, que son de masa fácil. Y empanadas, las tengo de pabellón. Y por aquí tenemos al señor Ernesto que nos está haciendo unos pastelitos divinos antes de comenzar nuestra ruta. ¿Cómo está, señor Ernesto? Gracias. ¿Vende todos los días pastelitos por aquí? Todos los días. Ay, espectacular. De lunes a lunes. Ay. Cualquier hora. Excelente. Los míos son demolidos. Ok. Acabamos ya de comer uno en Boconó, pero todavía tenemos hambre. Y por aquí Mario dice que los de ellos son de queso. Y los de Fernández que de camarón. Los míos son de camarón. Aquí están los dos de carne, los dos de... Ahora sí, mi gente, esta aventura arranca. ¡Nos fuimos! ¡Vámonos! La Plaza Bolívar de Las Mesitas tiene un busto del Libertador y la iglesia se llama Inmaculada Concepción de las Mesitas. Primera vez pues nos acompañan en este reto. Bueno, vamos a decirlo, para muchos será un reto, ¿no? Pero esto va a ser una experiencia inolvidable. Bienvenidos a todos y mi güera, ¿qué es la palabra? Bienvenido a todos. Es fuerte, un poco fuerte la subida, pero lento se llega. Cualquier cosa estamos a la orden para ayudarlos. Pues. Lo que sí le vamos a agradecer es que la basurita que traten de volver a traer para acá porque es lo mejor. Sí, señor. Evitar al máximo el impacto ambiental ahí. Vamos a ser conservadores. Claro. Son 8 kilómetros hasta Los Chorotes aproximadamente, 16 hasta Laguna Larga. Okay. Ahí es donde vamos a acampar. Okay. Mañana hay la caminata hasta lo que llaman Laguna Azul. Compañero Nixon y la compañera que está acá, pues ahora en la noche hablamos porque no es obligatorio porque en sí la estadía es hasta Laguna Larga, ¿verdad? No, yo sí Pero quiero ir la mañana caminata. que nos quiera acompañar hasta Laguna Azul, dependiendo de las condiciones que se lleven de aquí hasta arriba. Pues. Acompañada de gente maravillosa, comenzamos el ascenso a Laguna Larga con vista al río Burate. Para allá. Seguimos por aquí. Una vista maravillosa del cementerio y el pueblo de Las Mesitas. Subidas. Miren, así son las subidas. Aquí como tienen las papas. Wow. Ahí está una vaca. Hola. Qué bello. Hay asfalto, pero también hay mucho trocho. Ajá. Estoy tomando videíto. De la mañana comenzamos la ruta como a las 10. Bueno, porque entre que uno llega, el otro, comen, arreglan las cosas. Pero aquí vamos.
nos están esperando. Tan alto y aquí vive gente. Carretera que el señor José metió así. Sí, Una montaña amarilla. Miren qué bella. La zanahoria. ¿Cómo están ustedes? Todo esto es zanahoria. Hola. Ay, Dios. Unas cuantas moritas silvestres. Y continuamos. Otro sembraría por aquí. Sí se ve el camino. Aquí vamos, gente. Estamos en la última casa antes de comenzar ya a subir el páramo. Aquí me dicen que venden queso ahumado. Acá vamos a comprar queso ahumado en un rato. O sea, de vuelta. Olvídalo, soy muy mala. ¡Cosita chiquitica! Un poquito de zanahoria. Mientras se reagrupa el grupo, con un frío me puse el poncho en las piernas para no perder tanto calor. Aquí iniciamos el ascenso al páramo Guirigay. Este es una importante fuente de agua para Trujillo, Mérida y Barinas. De este páramo nacen 5 ríos. Buenas, mi gente. Y aquí estamos sobre unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Gracias a Dios, súper bien. Claro, ya comienza a pegar frito, entonces nos pusimos el cortaviento, nos pusimos el poncho y miren mis vistas. Espectacular. En este páramo nacen 5 ríos súper importantes, como es el Burarte, el Montantán, Santo Domingo, Masparro y Calderas. Su vegetación está compuesta por grandes lomas y praderas de frailejones. Los páramos son ecosistemas frágiles, camina siempre por los senderos preestablecidos y no deja residuos ni uses sustancias no biodegradables. Si el clima está despejado, se puede observar la teta de Niquitao y el techo del Guirigay, donde podrás ver la placa cartográfica de convergencia de los 3 estados. Los meses recomendables para el ascenso son los meses de verano, de diciembre a marzo. Sí me pienso encaramar yo ahorita. ¡Saludos! Ya casi llegamos. Hay que literalmente darle la vuelta para poder llegar. Ya casi estamos. Grado. Fer. Y aquí estoy en los Chorotes. 3.000 y piquito de metros sobre el nivel del mar. Todo súper bien, gracias a Dios. Como estar dentro de una nube a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Me convertí en ninja. En una ninja, dice Mariu. Ay, Dios mío, yo ni siquiera me he visto. Espero que el disfraz no esté tan malo. Por allá van. Wow, miren esto. Son como unas cuevas. ¿Qué creen ustedes que hay allí? Calidad. Nuestra ruta es para allá. Aquí vamos, gente. Vamos súper bien con esta súper vista. Me encanta. Esto está... que se te hunde. Las vistas son espectaculares, pero el clima puede cambiar abruptamente, por lo que se recomienda ir lo más agrupados posible para evitar perderse en la neblina. Lleva vestimenta o accesorios de colores llamativos para facilitar la búsqueda visual. Y lo más importante, una actitud aventurera de 0 quejas. Cada vez que entramos en una nube sí se siente muchísimo el frío, pero cuando sale el solcito es totalmente tolerable. Incluso me dan ganas de quitarme el cortaviento. Pero bueno, aquí vamos, ya debemos llevar como unos 12-13 kilómetros, son 16, así que bueno, plamo con esto que vamos súper bien. Es muy fácil desubicarse ante tanta inmensidad y por la cantidad de caminos y caminitos que tiene el páramo, siempre les recomiendo ir con guías locales, personas que se conocen muy bien estas zonas. En este grupo viajamos con 5 imparques, que no solo se conocen las rutas, también se saben los nombres científicos de las plantas y para qué sirven, tienen ojos súper entrenados para ver la vida silvestre y hacen que no solo conectemos con la naturaleza, sino que también aprendamos de ella.
Falta poco, falta poco. 3.400, gente. ¡Uy! 300 y algo. 3.400 allá. 3.400 allá. Una larga. Y allá está la gente ya en el campamento. Bien. Náguara. Ahí debe tener su nido. Allá. Llegamos, llegamos. Ajá. ¿Qué es esto? Ay, ya había los míos. Para allá vamos. Gente, la primera actividad al llegar fue un cafecito, por favor. Y por aquí tenemos al grupo. Fer armando la carpa. Mariu viendo todo, que todo esté bien. Llegamos, gracias a Dios. La segunda actividad al llegar fue armar la carpa y organizar nuestro espacio para que fuera lo más cómodo y acogedor posible. Todo el equipo llegó aquí en una Toyota, gracias a Dios por tan buena logística. De verdad, gente maravillosa. A mí viajar con personas tan preparadas y espero verlos muy prontito para seguir y conocer muchas más rutas junto a ustedes. Aquí les dejo su Instagram para que lo sigan. Bienvenidos a nuestro hogar por 2 días. Mira, aquí estamos en nuestra casita. Nuestra casita por 2 días. Ajá. Y miren aquí, los bolsitos, todo, no vale, está bien espacioso. Y mira la vista. ¡Wow! Sobre las nubes. Buenas, mi gente, ya por aquí, enchaquetadísima, la carpa es lista. Un cafecito delicioso y bueno, armando toda la logística para la cena porque me estoy muriendo de hambre. Igual, yo me comí los 7 pastelitos que traje y 2 pastelitos que compré en Bocono y 2 pastelitos que compramos en las mesitas. En total he comido 1 millón de pastelitos que gracias a Dios me han salvado la vida porque ustedes saben que como muchísimo. Y bueno, aquí estamos con esta belleza de vistas. Disfrutando, de verdad que esto está divino, gente, divino, divinísimo. Estoy feliz. Miren este paraíso soñado. O sea, qué belleza. Mañana vamos a hacer cumbre por aquí. Gracias a Dios se medio despejó un poquito. Y feliz, de verdad, una belleza. El páramo venezolano es bellísimo. Ajá, miren cómo se despejó. ¿Para dónde vamos a ir mañana? A la laguna. Bien, vamos a subir todo esto. Sí. ¡Ay, ya lo vi! Míralo. Espectacular, y vamos a subir para allá. No, espectacular. No, esto está demasiado bello. ¡Miren esto! Me encanta. Me encanta. Castillo cuando uno está cerca. Y también de lejos también. Piedra Castillo, sí. Bueno, y ese curso de agua es el que nosotros tomamos para uso nosotros. Todo demasiado tiempo queriendo acampar y esta es mi primera vez y miren estas vistas. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Estoy demasiado feliz. Miren cómo se ve esto a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Bello. Miren, una simple foto de Fraile. Vamos a comenzar con la cocinación. Aquí tenemos carnita y aquí tenemos esta salsa boloñesa, unos panes árabes y bórralo, listo. Y un delicioso salteado de quinchoncho con cerdo. Se ve demasiado bueno. Con eso nuestros panes árabes van a quedar espectaculares. Por aquí estamos calentando la cena. Por aquí tengo una carne molida que me traje con una salsita boloñesa y Mariu. Y yo traje unos quinchonchos con cerdito crocante. Muchísimas gracias a la organización por traer este reverbero que nos está solucionando la vida y vamos a poder comer calentico. De verdad que todo ha estado a uno. Qué espectáculo, cómo organizaron todo, cómo está todo puesto. Me encanta. Hasta nos recibieron con cafecito caliente. No, esta gente es lo máximo. No, espectacular. Lo máximo. Mira cómo está esto. Ahí está hirviendo ya este. Pasa adelante. No, qué belleza. Esto está lleno de. Aquí estamos agarrando cafecito al lado del fogón con esta gente chévere. Bueno. Un poquito de té para ese frío. Aquí estamos.
cuando digo así, chamo, ya no vi. Buenísimo. Me encantaría tener una mejor cámara viendo en este momento. Es increíble, increíble, increíble. Hoy hicimos 35.290 pasos. Un 14 de febrero maravilloso. A dormir. 5:30 de la mañana. No aguanté, tuve que venir al baño. Pero esto está demasiado bello, miren. En este momento mi mente lo único que piensa es sol, sol, dame tu calor, brilla sobre mí.